¿Dudas? Calma, que aquí estoy yo. Qué genial es ser un experto en geometría. Oh, miren, un lindo triángulo de aristas A, B y C. ¿Cómo se relacionan sus aristas? ¿Qué diapositiva más simpática? Pues es muy sencillo. Obviamente es un triángulo rectángulo, por lo que podemos usar el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, ya no está indicado, pero claramente sigue habiendo un ángulo recto. Pues no todas las figuras son tan precisas. Podríamos aproximar que... bueno, ese ángulo θ podría ser de 90 grados. Bueno, definitivamente ya no es un triángulo rectángulo. Así que no podemos usar el teorema de Pitágoras, tal y como lo planteamos originalmente. He llegado a un punto muerto en el que no puedo avanzar únicamente con mis herramientas actuales. Mi única opción es usarlas para generar una nueva que sí funcione. Bien, hagámoslo. Genial. Tenemos un triángulo arbitrario de aristas A, B y C. Entre las aristas A y B se forma un ángulo θ. Antes de empezar a escribir una cantidad exagerada de ecuaciones, establezcamos que lo que queremos hallar es una ecuación que relacione la longitud de las tres aristas del triángulo con el ángulo θ proporcionado para este triángulo, que no es rectángulo. O al menos, no necesariamente. Para esto, sería de suma utilidad introducir en este problema triángulos que sí sean rectángulos. Ello no solo nos permitirá usar el teorema de Pitágoras, sino también trabajar con identidades trigonométricas. Lo primero que haremos será trazar un segmento perpendicular a la arista A, que pase por el vértice opuesto a dicha arista. Este segmento es simplemente la altura h de la arista A, o base A. A partir de esta perpendicular, dicha base puede subdividirse en dos segmentos más cortos, uno resaltado en azul, denotado como X, y otro en un color al que yo llamo morado, pero al que PowerPoint se refiere como la banda. Muy bien, si la arista completa tiene una longitud A y el segmento azul posee una longitud X, es fácil deducir que el segmento, la banda, posee una longitud de A menos X. Con esta nueva segmentación, podemos conformar un triángulo rectángulo y resaltarlo en azul. Usando el ángulo θ como referencia, podemos definir su coseno como el cociente entre su cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es X y la hipotenusa es B. De forma complementaria, apliquemos el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo, de lo que obtenemos que x al cuadrado más h al cuadrado es igual a b al cuadrado. Por otra parte, también podemos resaltar otro triángulo rectángulo, la banda, para el cual puede emplearse el teorema de Pitágoras de la misma manera, de donde obtenemos que x menos a al cuadrado más h al cuadrado es igual a c al cuadrado. Despejamos la altura h de esta primera ecuación y lo despejamos también de esta segunda ecuación. Ahora podemos igualar los lados derechos de estas dos ecuaciones. En esta nueva ecuación desarrollamos el producto notable. La resta de dos números elevada al cuadrado es igual al primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Podemos sustituir esta última ecuación en esta anterior para obtener esta nueva expresión. Usamos la propiedad distributiva para simplificar el signo negativo y resulta que podemos eliminar la x al cuadrado de cada lado. De la ecuación que resulta, despejamos c al cuadrado. ¿Y qué obtenemos? En vista de que la longitud x era un valor auxiliar planteado por nosotros, debemos sustituirlo en función de los lados del triángulo y el ángulo θ, según esta ecuación. Haciendo esto y reordenando, tendremos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de θ. Este es el teorema del coseno, con el cual logramos relacionar las longitudes de los tres lados de un triángulo cualquiera con uno de sus ángulos.
Ahora, ¿cómo memorizar esta ecuación fácilmente? Es sencillo. En primer lugar, definamos una magnitud de referencia. Dado que hay 3 aristas y solo un ángulo, usemos el ángulo θ como referencia. Las aristas adyacentes a este ángulo son A y B, mientras que la arista opuesta a θ es C. Con esto definido, podemos proceder a interpretar la ecuación en función de nuestro ángulo conocido θ, siendo claro que el cuadrado de la arista opuesta al ángulo es igual a la suma de los cuadrados de las aristas adyacentes a dicho ángulo, menos el doble producto de dichas aristas multiplicado por el coseno del ángulo. Ya con esto interpretado, es momento de asociar esta ecuación con algo que ya conozcamos, de modo que sea más fácil de memorizar. Por lo que podemos preguntarnos, ¿a qué se parece esta ecuación del teorema del coseno? Observémosla. A simple vista no me recuerda a nada en particular. Pero, ¿qué pasa si cambiamos el orden en el que escribimos los últimos 2 términos? Pues el lado derecho de la ecuación es casi idéntico al cuadrado de la resta de a y b. A menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Visto de esta forma, la expresión para la arista C, opuesta al ángulo θ, se parece mucho a la del cuadrado de la resta entre A y B. ¿Por qué se parecen tanto? Pues esa es una historia divertida de la que podremos ser testigos cuando estudiemos el tema de vectores. Entonces, para resumir, si tomamos la resta de las aristas adyacentes al ángulo, la elevamos al cuadrado, desarrollamos la operación y multiplicamos el doble producto de las aristas adyacentes por el coseno del ángulo, obtendremos el cuadrado de la arista opuesta a dicho ángulo. Adicionalmente, si gustas, puedes reescribir esto como lo hicimos inicialmente, que es la forma en la que convencionalmente se presenta esta ecuación. Ahora que ya tienes herramientas para memorizar esta ecuación, y por ende no tienes excusas para no hacerlo, utilicémosla. En primer lugar, estudiemos el caso particular en el que el ángulo θ es recto, es decir, que vale 90 grados. En ese caso, tendremos que el coseno de θ vale 0. Si realizamos esta sustitución para el teorema del coseno, obtendremos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, es decir, el teorema de Pitágoras. De lo que podemos concluir que el teorema de Pitágoras es entonces un caso particular del teorema del coseno en el que la arista estudiada del triángulo es opuesta a un ángulo recto, lo que convierte a tal arista en la hipotenusa de dicho triángulo recto. Ahora que este dato curioso está fuera del camino, pongamos en práctica el teorema del coseno. Para este video, yo percibí la existencia de 3 distintos tipos de problemas que pueden resolverse directamente mediante este teorema. Empecemos con el primer tipo, el más clásico. Conociendo un ángulo interno del triángulo y la longitud de las 2 aristas adyacentes a ese ángulo, debe calcularse la longitud de la arista opuesta a tal ángulo. En este caso, pensemos en un triángulo con una arista de 3 unidades, otra arista de 2 unidades, y un ángulo de 60 grados adyacente a ambas. En este caso, nos piden hallar la longitud x de la arista opuesta al ángulo de 60 grados. Para ello aplicamos el teorema del coseno sabiendo que el cuadrado de esta arista x desconocida es igual a la longitud de la arista adyacente de 3 al cuadrado más la longitud de la arista adyacente de 2 al cuadrado menos el doble producto de ambas aristas adyacentes multiplicado por el coseno del ángulo de 60 grados al que son adyacentes. Aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de esta ecuación, tomando directamente el caso positivo, ya que x es una longitud, por lo que es estrictamente positiva. Sustituimos los valores numéricos correspondientes, recordando que el coseno de 60 grados es igual a 1/2, de modo que x es igual a la raíz cuadrada de 7, lo que puede aproximarse a 2 decimales como 2.65. Ese fue el caso más sencillo. Vamos ahora con el segundo tipo de problema, aquel en el que calculamos un ángulo interno de un triángulo conociendo la longitud de sus 3 aristas. Por ejemplo, en este caso tenemos un triángulo cuyas aristas miden raíz de 13, 13
y 2 raíz de 26. Y queremos obtener el valor del ángulo θ. Para esto, simplemente planteamos la ecuación del teorema del coseno y despejamos el coseno de θ. Para realizar la correcta sustitución de cada magnitud, debemos identificar qué arista es opuesta al ángulo θ y cuáles son adyacentes a este. En este caso, visualizamos claramente que la arista de 13 unidades es opuesta al ángulo θ, de modo que las adyacentes son las de raíz de 13 y 2 raíz de 26. Por el simple hecho de escoger un caso, diremos que A mide 2 raíz de 26 unidades y que B mide raíz de 13 unidades. Pudimos haberlo escogido al revés, ya que ambas son aristas adyacentes al ángulo θ, lo que hace que la selección de ambas sea intercambiable. Entonces, reescribamos la ecuación en la nueva sección de la pizarra y así podemos sustituir los valores numéricos correspondientes con mayor comodidad según lo que definimos previamente. Desarrollamos el cálculo para obtener que el coseno de θ es igual a menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bien, ahora para obtener este ángulo aplicamos la función arcocoseno a ambos lados de la ecuación, o función coseno inversa. Ya sea por memoria o mediante la calculadora, podemos determinar quién es el arcocoseno de menos raíz de 2 entre 2. Si decidimos hacerlo por memoria, ¿qué lápiz tan extraño? Como decía, si decidimos hacerlo por memoria, debemos considerar que los ángulos cuyo coseno es menos raíz de 2 entre 2 son los de 135 grados y 225 grados. De esos dos, solo el de 135 grados puede ser un ángulo interno de un triángulo, ya que estos deben ser mayores de 0 grados y menores de 180 grados. De modo que θ vale 135 grados. Cosa que la calculadora nos habría dado directamente usando la función arcocoseno. Te invito a resolver este problema de esa otra forma que mencionamos antes, diciendo que A mide 13 unidades y que B mide 2 raíz de 26 unidades, para que confirmes que efectivamente no importa cuál de las dos escojas como A y cuál como B. Siempre y cuando ambas sean aristas adyacentes, tu resultado final será el mismo, pues ambas longitudes cumplen la misma función dentro de la ecuación. Muy bien, ya resolvimos este segundo problema. Pasemos ahora al tercer tipo de problema. Para mí, el más complicado de todos los considerados. Al igual que en el primer caso, conocemos la longitud de dos de las aristas del triángulo y uno de sus ángulos internos, y debemos hallar la longitud de la tercera arista. Solo que, en este caso, dicha arista es adyacente al ángulo. Para entender cómo esto lo cambia todo, planteemos la ecuación del teorema del coseno. Nuestro ángulo θ es de 45 grados. La arista opuesta a ese ángulo mide 2 raíz de 6 unidades. Una de las aristas adyacentes mide 3 raíz de 2 más raíz de 6. Sí, un número un poco incómodo de trabajar, pero es lo que hay. Y lo que debemos hallar es x. Sustituimos los valores numéricos correspondientes en esta ecuación. Así, 2 raíz de 6 al cuadrado será igual a 3 raíz de 2 más raíz de 6, todo eso elevado al cuadrado, más x al cuadrado, menos 2 veces 3 raíz de 2 más raíz de 6 multiplicado por x, multiplicado a su vez por el coseno de 45 grados. Realizamos las operaciones respectivas para obtener lo siguiente. Ahora, agrupamos los términos del lado derecho de la ecuación y luego simplificamos el 24 de ambos lados. Reordenamos la expresión y nos queda un polinomio de segundo grado. Algo aquí apesta. Pues, como con cualquier ecuación cuadrática, toca emplear la ecuación resolvente. Y claro, tendremos dos soluciones, pero usualmente en este tipo de problemas, una solución resulta positiva y la otra negativa. Y como estamos trabajando con distancias, simplemente nos quedamos con los resultados que tengan sentido físico. No puedes tener un triángulo con una arista de longitud negativa, así que no hay nada de qué preocuparse.
por ahora. Entonces, si contrastamos la ecuación que tenemos con la forma general de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual 0, deduciremos que a es igual a 1, b es igual a menos 6 más 12 raíz de 3 y que c es 12 raíz de 3. Ahora, planteamos la fórmula resolvente, en donde x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo eso dividido entre 2 veces a. Sustituimos los valores numéricos correspondientes en la ecuación resolvente. Desarrollamos el producto notable de b cuadrado. Reescribimos convenientemente la expresión dentro de la raíz cuadrada. Y fíjense que tenemos que 36 posee una raíz cuadrada exacta, que es 6. Y que 12 posee una raíz cuadrada no exacta, que es 2 raíz de 3. Y que el doble producto de ambas raíces da 24 raíz de 3. Así, la expresión dentro de la raíz 36 menos 24 raíz de 3 más 12 puede escribirse como 6 menos 2 raíz de 3 al cuadrado, lo que resulta en la siguiente expresión para x. Algo anda mal. No, todo está bien. Simplemente usemos la definición de valor absoluto. En este caso, la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese algo. Ese algo, en este caso, es 6 menos 2 raíz de 3. Lo cual es aproximadamente 2.54, un número positivo, lo que quiere decir que el valor absoluto de este algo es igual al propio algo, sin las barras de valor absoluto. Sustituimos esto en la fórmula resolvente y resulta que como todos los números en el numerador son pares, significa que toda la expresión es divisible entre 2. Ahora podemos realizar el cálculo de ambas soluciones, una con el signo más, que resulta en x1 igual a 6, y otra con el signo menos, que resulta en x2 igual a 2 raíz de 3. Y ambas soluciones son positivas. Algo andaba mal. ¿Quién demonios habla del teorema del coseno en YouTube? Es lo que normalmente habría preguntado antes de retractarme. Pero en mí estaba el deseo descontrolado de destacar en este espacio infinito. Quizás el sitio web más trascendental de esta generación. Quise buscar ser mejor, y por ambicioso me quedé. Quería acabar con mi insuficiencia, y con el miedo que antes me frenó. Por eso rompí mis propios esquemas, para superar mi pereza. Pero mi ignorancia me condenó a la derrota. ¿Cómo que mi derrota? La pelea apenas comenzó. Entonces, en lugar de tumbarnos a llorar por habernos topado con una situación inesperada, ¿qué tal si la enfrentamos? ¿No está bien? Está bien. Obtuvimos 2 soluciones positivas, y nuestro procedimiento fue correcto. Así que, ¿qué significa este resultado? Es muy sencillo. Que el problema planteado ofrece 2 posibilidades reales. Una en la que el cateto adyacente que faltaba mide 6 unidades y otra en la que mide 2 raíz de 3 unidades. Sí, hay problemas que tienen más de una respuesta correcta. ¿Qué le vamos a hacer? Si superpongo los 2 triángulos resultantes y elimino las aristas comunes, lo que obtengo es un triángulo isósceles. Tanto la arista roja como la arista azul miden 2 raíz de 6 y la arista verde es la resta de x1 menos x2. Esto confirmaría que los 2 triángulos obtenidos son válidos. Ahora, no te quedes con lo que te acabo de decir. Usa las herramientas que te acabo de dar para determinar si este triángulo isósceles es consistente con los 2 que obtuvimos de la fórmula resolvente. Aunque, quizás en este caso te sería útil emplear el teorema del seno. Sería ese un buen tema para el próximo video. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado,
o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.